una vez. Gracias por recordarme. No sé si tienes a la mano el número de ejercicio para que lo pueda ubicar más sencillo. Creo que fue de la clase antepasada, o sea, del anterior viernes. Hicimos varios ejercicios y Era el 12.3, pero bueno, a mí se me dio blur. 12.3. Ok. Para ubicarme más rápido. Sí, lo encontré, entonces déjenme cambiar de diapositivas para que lo podamos ver. Entonces era este ejercicio, en este caso estábamos en el tema de la regla del L'Hopital. Entonces, bueno, me dices que en la sustitución te dio como resultado 1, ¿verdad? Sí. Okay. Bien, si aquí nosotros... Bueno. Ajá. Dime. Sí, debería de dar 1, ¿no? Es que, bueno, es 1 más 0 al infinito. Así es, si X es un número pues que cada vez es más grande, nos imaginamos que metemos aquí un número muy grande, pues esto tiende a 0, esta parte de 1 sobre X. Entonces tendríamos 1 más algo que tiende a 0, pues esto sería prácticamente como 1 elevado a una potencia que sería infinito. Pero si nos regresamos aquí a las indeterminaciones que tenemos en matemáticas, precisamente 1 elevado a infinito no podemos establecer con certeza que sea igual a 1, ¿sí? Sino que 1 elevado a infinito es precisamente una indeterminación, algo que nos obligaría entonces a hacer un proceso adicional para deshacernos de la indeterminación y entonces sí podamos evaluar el límite mediante una sustitución directa. Entonces aquí sí nos queda esta forma indeterminada y entonces lo que se nos sugiere, estaríamos justo en esta, déjame regresar, en esta parte de las recomendaciones. Dice, cuando resulta 1 elevado a infinito, 0 a la 0 o infinito a la 0, lo que se recomienda es trabajar con el logaritmo de la función. Es decir, aquí vamos a iniciar planteando que no vamos a calcular de entrada este límite, perdón, este de aquí, sino que vamos a calcular el logaritmo natural del límite. El logaritmo natural del límite cuando x tiende a infinito de todo esto, y entonces ya intercambiamos límite y logaritmo, y vamos a poder bajar el exponente de x, y todo lo que, como hicimos algunos ejercicios aquí en la clase. ¿Sí? Entonces la sustitución 1 a infinito, pues sí uno podría pensar que eso es igual a 1, pero en realidad es una indeterminación, que no podemos nosotros dar por hecho que es igual a 1. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. De todos modos, inténtalo y si te atoras por ahí alguna parte del procedimiento, recuerden que me pueden escribir para que no se queden con la duda de cómo se resolvía. ¿Sí? Sí, gracias. Profe, una cosita más. ¿Sí? ¿Podemos hacer de como la serie pasada que durante las semanas si teníamos alguna duda podríamos verla en la clase? Sí, claro. Ok, gracias. Sí, igual si ahorita desde ahorita tienen alguna duda para la serie 2, entonces pues de una vez me comentan y la podemos checar. Si no, pues en la siguiente clase todavía podemos trabajar con dudas. Y esto pues... Profesor. Ajá. Sí. Bueno, Un les poquito de contaba, confusión. esto es adicional a que si están resolviendo su duda, perdón, si están resolviendo su serie y en ese momento tienen alguna duda, pues en ese mismo momento me pueden escribir y yo les respondo lo más rápido que pueda. O se pueden también esperar a la clase y justo al iniciar la clase yo les voy a preguntar si hay alguna duda y la podemos revisar. Ya encuentran en la plataforma los ejercicios de la serie 2 que sí se van a entregar. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿alguien tenía por aquí una duda? Bueno, Yo con respecto a cómo se plantean el ejercicio número 2, los incisos. ok, déjenme abrirles la serie número... Déjenme compartirle la serie para que nos podamos ubicar todos cuál es el ejercicio número 2.
Por aquí tengo un par de preguntas en el chat, entonces nada más permítanme, ahorita las vamos respondiendo. Nada más déjenme pasarnos aquí a la serie 2. Entonces, el ejercicio 2 me decías, ¿verdad? Sí, bien, aquí tenemos, nos están dando, vamos, la solución de varias integrales definidas. Tenemos aquí la solución de 4 integrales definidas. No conocemos cuáles son las funciones que se están integrando, solamente sabemos que se llaman f y g, y para distintos extremos de integración conocemos los resultados de estas integrales. Y entonces, por ejemplo, en el inciso A nos piden determinar cuál es la integral de 0 a 2 de la función f de x, diferencial de x. Entonces, vamos, primero que nada, vamos a comparar a cuál de estas 4 integrales que sí conocemos su resultado, a cuál de ellas se parece o se parece más, vamos, lo más posible, o alguna relación que podamos encontrar entre más de una de estas de aquí para que podamos hacer alguna relación. Entonces, por ejemplo, en el primer inciso, pues está claro que se parece demasiado a esta integral que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque ambas son la integral de f de x, pero se parece un poco más a esta de aquí que a la del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es la integral de 0 a 2 y esta es una integral de 2 a 0. Y esta es una integral de 2 a 4, entonces podemos decir que se parece un poco más a esta. Bueno, ¿de qué se trata este ejercicio? Se trata de utilizar propiedades de las integrales definidas que comentábamos en alguna clase. Me voy a regresar un poquito a las diapositivas del tema número 2 y nos vamos a ir justo a una lista de propiedades que estuvimos trabajando cuando hablábamos de la integral definida. Por ejemplo, cómo calcular la integral de una función constante. Podemos sacar un escalar de la evaluación de toda integral definida, que la integral del mismo límite de integración, con el mismo extremo de integración, pues esa integral nos va a dar 0. Y aquí tenemos una propiedad que nos podría servir para dar solución al inciso A. Esta integral, pues tenemos que una integral de un extremo de integración A a un extremo B es igual a menos la integral de la misma función, pero con los extremos de integración intercambiados. Entonces, con esta propiedad en mente, vamos a regresarnos a lo que tenemos aquí en la serie. Y entonces, si comparamos estas dos integrales, pues decíamos que son iguales, solamente que tienen los extremos de integración pues intercambiados. Esta es de 0 a 2 y esta es de 2 a 0. ¿Qué relación podríamos encontrar entonces entre estas dos? ¿Cuál sería el resultado de la integral de 0 a 2 de la función f de x? 2. 2, exactamente, que sería el producto de menos 1 por lo que ya tenemos como la integral de 2 a 0. Es decir, la integral de 0 a 2 de la función f de x la podemos escribir como menos la integral de 2 a 0 de la función f de x. ¿Sí? Entonces, se trata de ir utilizando, perdón, las propiedades de estas integrales definidas para que podamos expresar las integrales que tenemos que resolver aquí en función de las que sí conocemos. ¿Sí? No sé si están de acuerdo o si está claro cómo plantear estos ejercicios. Sí, profe, todo claro. También, por ejemplo, para el inciso B, pues podríamos escribir que la integral de 0 a 6 de g de x, recuerden que hay una propiedad que nos dice que la podemos partir o que la podemos separar en dos integrales, que es esta propiedad que tenemos, déjenme encontrarla, esta de aquí, que si yo quiero la integral de a a b y c es un número que está entre a y b, entonces puedo escribir esta integral primero con la integral de a hasta c más la integral de c hasta b. Entonces, si nos regresamos aquí al inciso b, pues tengo aquí la integral de 0 a 6, la cual podría separar en dos integrales. La integral de 0 a 4 más la integral de 4 a 6. Y entonces conozco estas dos, puedo despejar la que desconozco para encontrar el valor de esta integral. Y lo mismo aquí, algo similar podrán hacer con esta integral de aquí. Entonces se trata de utilizar las propiedades de las integrales definidas. De cualquier manera, si se atoran o tienen duda para plantear algún inciso en particular, pues me pueden escribir para que yo los pueda orientar, ¿sí? Bueno, por aquí tenía un par de preguntas en el chat. Primero me pregunto como cuántas clases vamos a tomar el tema número 3. Bueno, el tema número 3 son más o menos como entre 3 clases y media, dos clases y media, más o menos es el tiempo que nos va a tomar este tema número 3. Es un tema muy práctico porque ahorita vamos a ver que solamente es
pues está revisando algunos métodos de integración y algunos ejercicios que vamos a hacer sobre esos métodos de integración. Entonces también yo les voy a compartir algunos videos adicionales a lo que vamos a trabajar aquí en la clase para que tengan referencia de una cantidad pues más grande de ejercicios, y de pronto pues les pediré que vean alguno de estos videos para que complementemos lo que estamos trabajando aquí en clase. Entonces es un tema muy práctico, ya lo van a ver ustedes pues ahorita que lo iniciemos. Y por aquí me comentan de un compañero que no va a poder entrar a la clase por fallas en su casa. No hay ningún problema, me doy por enterado y por favor, gracias por avisarme y le comentas a tu compañero que no hay problema. Ay, profe, yo también tengo una duda en la serie, en el ejercicio 5, es que te dice, sean las funciones f de x igual al cosecante cuadrada de x, y también tiene otra g, dice, tienen la misma ordenada media en el intervalo, y ya nos dan el intervalo, determinar el valor de a. El valor de la serie lo está tomando como que el extremo inferior, o lo está tomando como el valor medio. El valor de A es justamente, aquí tenemos vamos, la incógnita A, que está multiplicando esta función que es secante cuadrada de X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, nos están diciendo que estas dos funciones pues comparten o tienen como propiedad que comparten la misma ordenada media en cierto intervalo que es desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata es de encontrar precisamente cuánto vale A, cuál es el valor que tiene que tomar A, para que estas dos funciones efectivamente tengan la misma ordenada media. Entonces, ¿cómo podremos plantear este ejercicio? Bueno, una manera de plantearlo, no es la única, pero podríamos, por ejemplo, encontrar primero la ordenada media de esta función, la cual podemos encontrar sin mayor problema porque está completamente definida. Entonces van a encontrar cuál es la ordenada media de esta primera función. ¿Sí? Y esta ordenada media, pues ustedes la pueden comparar contra lo que sería el valor de la integral definida que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, al comparar estas dos expresiones, les va a quedar una única expresión en función de A, donde A va a ser la única incógnita, la van a poder despejar y van a poder encontrar el valor de A. ¿Sí? No sé si más o menos me di a entender cómo se podría resolver este ejercicio. Sí, profe, sí, creo que sí. Gracias. Muy bien. ¿Sí? Entonces, es más fácil resolver la integral definida solamente de este lado, y como la integral definida pues van a tener la misma ordenada media, la podemos comparar directamente con la ordenada media que nos va a arrojar esta función. ¿Sí? Muy bien. Entonces, igual, de cualquier manera, si se atoran, pues recuerden que me pueden escribir, pueden hacer un planteamiento inicial y me pueden compartir ese planteamiento inicial para ver cómo lo pueden continuar o para ver si va bien. Cualquier cosa, pues es más práctico que los pueda asesorar sobre lo que ya han avanzado, para que les resulte más útil mis comentarios sobre lo que ya tienen como planteamiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar el tema número 3. Y les decía, ya hemos resuelto algunas integrales indefinidas, pero solamente hemos resuelto aquellas que se puede hacer o un cambio de variable solamente, y al cambiar la variable se convierte en inmediata, y ya podemos utilizar una fórmula de integración. Y también hemos planteado algunas donde, además del cambio de variable, pues hacemos un proceso que se conoce como completar la diferencial. Entonces, completamos la diferencial, a lo mejor dividiéndola entre 2, multiplicándola por un número negativo, o muchas cosas en las que se puede presentar este proceso de completar la diferencial. Y también estudiamos algunas que tienen que ver con raíces, que finalmente también estamos haciendo un proceso de completar la diferencial. Bueno, no todas las integrales se van a poder así, se van a poder resolver de esta manera. Es decir, habrá algunas integrales donde no va a ser suficiente hacer un cambio de variable, no va a ser suficiente hacer un proceso de completar la diferencial, y entonces necesitamos hacer algo más. Para eso entonces es que surgen los que se conocen como métodos de integración, para resolver pues lo que serían integrales un poquito más complicadas que las que hemos resuelto hasta el momento. Entonces vamos a ver un total de 3 métodos de integración. Vamos a ver integración por partes, integración por sustitución trigonométrica
y también integración por descomposición en fracciones racionales. Entonces, dependiendo la integral que nosotros nos estén planteando o la integral que tenemos que resolver, lo que vamos a hacer es seleccionar uno de estos métodos, el que mejor se ajuste dependiendo de la integral que tenemos que resolver. Adicional a estos tres métodos, también en este tema vamos a trabajar algunas integraciones o algunas integrales de algunas expresiones trigonométricas. Y aquí prácticamente lo que vamos a ir haciendo es enlistar ciertos casos en los que se podría presentar alguna expresión trigonométrica y también vamos a ir enlistando cuáles son las recomendaciones que tenemos que seguir dependiendo del tipo de integral que queremos resolver. Ese ya como tal no es un método de integración, que no es ninguno de estos tres métodos de integración, sino que más bien son unas guías o unas pautas que podemos seguir por si la integral coincide con cierto tipo de una estructura que van a tener para ciertas expresiones trigonométricas. Ya estaremos comentando sobre este tipo de integrales. Entonces vamos a empezar justamente con lo que se conoce como integración por partes, que también es posible que ustedes pues ya lo hayan trabajado por ahí en sus clases de bachillerato. Es uno de los métodos pues más populares para resolver integrales indefinidas. Bueno, primero vamos a ver pues de dónde sale esa famosa fórmula de integración por partes que vamos a estar aplicando de manera recurrente siempre que queramos resolver una integral por partes. Pues vamos a partir de la regla que nos permite derivar a un producto de dos funciones. Es decir, si nosotros queremos calcular la derivada respecto de x de una función f de x que está multiplicando a otra que es g de x, bueno, en cálculo y geometría analítica ustedes ya estudiaron que para hacer esta derivación pues es la primera función, en este caso f, por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Entonces, es la misma fórmula de derivación que ustedes ya han venido utilizando y que incluso en este curso pues ya de pronto hemos hecho alguna derivada que tiene que ver con el producto de dos funciones y ya habíamos recordado esta expresión. Bueno, vamos a despejar este término de aquí. Vamos a despejar a la primera función multiplicando a la derivada de la segunda función. Si despejamos este término, pues es equivalente a decir de manera muy simple que este que está sumando, pues pasa restando del otro lado. Entonces nos quedaría f de x por g' de x igual a la derivada del producto de las funciones menos la segunda función por la derivada de la primera. Despejamos entonces este término de aquí. Bien, y ahora que lo tenemos despejado, vamos a integrar de ambos lados. Vamos a resolver la integral del lado izquierdo de la ecuación y también la integral de toda esta expresión del lado derecho. Como la integral es una operación lineal, entonces la podemos separar. Nos quedaría entonces la integral del producto de la primera función por la derivada de la segunda. Va a estar igualado. La integral aquí, como es lineal, la podemos separar en dos. Si integramos la derivada de este producto, pues nos va a quedar el producto de las dos funciones. Aquí, bueno, estamos resolviendo una integral, entonces con todo rigor tendría que aparecer por aquí la suma de una constante de integración. Pero esa constante de integración, también cuando se esté resolviendo la de este lado, pues va a aparecer dicha constante de integración. Y al final nosotros hemos estado juntando todas las constantes de integración que surgen en cada integral en una sola. ¿Por qué? Porque no estamos resolviendo problemas con condiciones iniciales que nos permitan calcular el valor de las constantes. Utilizamos solamente la constante para denotar que existe toda una familia de antiderivadas incluidas en esta integral indefinida. Entonces la constante que surge de hacer esta integración pues va a quedar contenida de este lado. En esta integral que solamente va a quedar indicada. Que nos quedaría entonces menos la integral de la segunda función por la derivada de la primera función. Y esta ya es la fórmula de integración por partes. Claro que de manera más popular, si hacemos un cambio de variable, ¿sí? O el de la regla de sustitución, que es como formalmente se le conoce este cambio de variable, vamos a llamar a u como la función f de x y vamos a llamar a b como la función g de x. Si u es igual a f de x y v es igual a g de x, entonces diferencial de u va a ser igual a la derivada de la función f por diferencial de x y diferencial de b va a ser igual a g' de x por diferencial de x. Es decir, si u es igual a f de x, pues diferencial de u va a ser igual a esta derivada por diferencial de x. Y lo mismo para v.
Y entonces vamos a reescribir esta misma regla que ya teníamos, pues con estos nuevos nombres para cada una de las funciones. A f le estamos llamando u, g' de x, diferencial de x, entonces todo esto sería diferencial de b. Aquí vuelve a aparecer f, entonces va a ser u, vuelve a aparecer g, va a ser v, y aquí nos quedaría menos la integral de b por diferencial de u. Y entonces ya aquí solamente escribimos todo en función de u y de v, y bueno, de diferencial de u y de diferencial de v, nos queda pues esta famosa fórmula de integración por partes, ¿sí? Entonces aquí en realidad estamos haciendo un doble cambio de variable, ¿sí? No es muy diferente a lo que hemos estado haciendo cuando cambiábamos una variable y decíamos sea u igual a cierta expresión y diferencial de u entonces va a ser igual a la derivada por diferencial de x. Aquí vamos a hacer lo mismo, solamente que vamos a hacer dos cambios de variable. Uno para u y otro para v. ¿Sí? Y entonces la fórmula de integración por parte, pues seguramente ustedes conocen, si han visto esta expresión, pues que existen varias frases o reglas mnemotécnicas que nos permiten recordar cómo es esta fórmula de integración. Por aquí yo les pongo como ejemplo una que nos dice que Susana un día vio un valiente soldado vestido de uniforme, donde cada una de las iniciales de esta oración pues nos va indicando un elemento de la fórmula de integración, y como esta pues hay muchísimas, ¿no? Entonces lo que hay que recordar pues es esta fórmula de integración. Una integral de la forma u por diferencial de b va a ser igual al producto de las funciones de u por v menos la integral de b por diferencial de, ¿sí? Entonces, en lo que consiste este tema, pues es seleccionar a u y a diferencial de b de manera adecuada de una integral, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No, todo bien. Muy bien. Bueno, y precisamente esta es la clave de este método. ¿Cómo seleccionar a u y a diferencial de b o a u y a b de manera indirecta? De forma que sea una selección adecuada, que nos simplifique el problema. Y precisamente este es el objetivo. Nosotros tenemos que seleccionar a u y a diferencial de b de cierta integral, y nuestro objetivo principal pues va a ser que la integral que quede de este lado, es decir, una vez que yo ya dije u va a ser igual a cierta expresión y diferencial de b va a ser igual a otra expresión que forma parte de la integral, el único objetivo que tengo que tener presente es que la integral que me quede del lado derecho de la sustitución, pues evidentemente tiene que ser más sencilla de resolver, que la que tenía aquí originalmente. Es decir, si yo selecciono a una u y a una diferencial de b, que al momento de tratar de sustituir en esta fórmula de integración por partes me generan que esta integral es más complicada que la que tenía de este lado, pues no tiene ningún sentido el de resolver esta integral más complicada, es decir, me estoy complicando el problema. El objetivo entonces es seleccionar a una u y a diferencial de b de manera adecuada, de tal forma que esta integral que nos va a quedar aquí, pues sea más sencilla que la que tenía de este lado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan una sustitución o seleccionen a u y a diferencial de b, lo sustituyen y notan que esta integral es más complicada que la que teníamos de este lado, hay que regresarnos y hay que mejor cambiar la selección de u y de diferencial de b. ¿Por qué? Porque significa que no seleccionamos las funciones de manera adecuada para que nuestro cambio de variable nos lleve a una solución más simple, ¿sí? Y bueno, esto en principio pues podría generarnos muchos problemas, porque uno se podría hacer la pregunta de entonces ¿cómo voy a elegir de manera adecuada a u y a diferencial de b? Pues para atinarle y para que mi integral al final quede pues de una manera más sencilla de resolver, ¿sí? Y ya por aquí nos están comentando, precisamente hay un método que se conoce como ILATE o LIATE, dependiendo de cómo, en qué libro lo estén consultando. Y precisamente este método pues lo desarrolló por ahí un profesor, ahorita se me olvidó la universidad de donde pertenece este profesor, pero bueno, este método ILATE o LIATE, lo que nos va diciendo esta palabra pues es que son siglas donde cada una de estas letras representa un tipo de funciones, y lo que nos describen es el orden en el que vamos a tratar de ir seleccionando a u. Por ejemplo, la i, lo que nos describe son funciones inversas trigonométricas, como arcoseno, arcocoseno, arcotangente, etc.
L está por funciones logarítmicas, ya sea logaritmo natural de X o logaritmo de cierta base de X. A está por algebraicas, que pueden ser en esencia funciones polinomiales o cocientes de funciones polinomiales, o podemos también trabajar, por ejemplo, con pues solamente monomios como los que están aquí, o polinomios completos para seleccionar a U. T está por funciones trigonométricas, las clásicas seno con seno tangente y las demás, y al final exponenciales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en una función a una logarítmica multiplicando una algebraica, lo que me dice este método es que voy a seleccionar a U como la función logarítmica. Si yo tengo una inversa trigonométrica y una exponencial, me quedaría con la inversa trigonométrica. Es decir, voy a seleccionar a U como la primera función que aparezca siguiendo este orden. ¿Sí? Y aquí es importante considerar que, bueno, este método es simplemente una guía que la verdad es que es muy útil y nos va a servir para un montón de integrales, pero aún así habrá algunas ocasiones para cierto tipo de integrales en los cuales pues no va a ser recomendable seguir esta guía y que lo mejor va a ser seleccionar a U de manera distinta. Sin embargo, para la gran mayoría de integrales sí funciona muy bien esta recomendación o esta guía. ¿Sí? No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Creo que todo No, bien. profe. Muy bien. Y bueno, a lo mejor se preguntan de dónde sale esta guía o cómo se diseñó esta metodología. Bueno, esto se hizo un estudio, pues de lo que se trata entonces, el objetivo principal que se tuvo con este estudio, pues es el mismo que planteábamos acá. Esta selección o este orden que se estableció garantiza que la integral que nos va a quedar aquí para resolver como la integral perdón, aquí me acabo de dar cuenta que está mal escrito. Aquí tendría que decir que la integral de b por diferencial de u sea más sencilla de resolver que la integral de u por diferencial de b. Entonces lo voy a corregir y se las vuelvo a compartir. Se trata de que esta de aquí sea más sencilla que la de acá. Entonces, con ese objetivo en mente es que se fue diseñando este método para ir seleccionando a u de tal manera que nos garantice que esta integral de acá sea más sencilla de resolver que la que tenemos aquí. Y entonces hay que jugar, por ejemplo, sabiendo que pues que al integrar una función algebraica esta va a aumentar de grado, pero que al derivarla va a disminuir de grado, que la exponencial va a permanecer igual, que la logarítmica pues genera formas de 1 sobre x. Bueno, ya estaremos viendo qué es lo que está pasando, pero así es como se diseñó esta metodología. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar a aplicar o a resolver algunas integrales que se resuelven por este método de integración por partes. Y vamos a ir pues estudiando distintos escenarios para ir aplicando este procedimiento de integración. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. De aquí queremos resolver simplemente la integral de x por el seno de x. Entonces vamos a empezar con esta integral. ¿Sí? Bien, entonces este método de integración por partes pues empieza seleccionando a u y seleccionando a diferencial de b. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a escribir por aquí la fórmula de integración por partes. Tenemos que es la integral de u por diferencial de b. Esta integral va a ser igual a, primero, el producto de u por b, es decir, u por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos primero que seleccionar a u y a diferencial de b. Ya que tenemos seleccionados a u y a diferencial de b, vamos a calcular diferencial de u y a b para que podamos hacer la sustitución de lo que tenemos del lado derecho de esta fórmula de integración. Perdón, creo que se está desenfocando un poco. Déjenme ver si lo puedo acomodar. ¿Ya se acomodó o no, verdad? No, aún no. Ahí está ya. Ya. Entonces vamos a seleccionar a u. Y bueno, primero vamos a empezar seleccionando a u y el resto que no sea u, pues tiene que ser diferencial de b. ¿Y cómo vamos a seleccionar a u? Pues por este método que les comentaba que se conoce como hilate. Entonces vamos a seleccionar a u tomando en cuenta esta guía de hilate. ¿Sí?
Entonces vamos a empezarnos preguntando, recuerden que la y pues está por funciones inversas trigonométricas, entonces tendremos alguna función inversa trigonométrica aquí. No. No, ¿verdad? Entonces nos pasamos a la L, que es de logarítmicas, tampoco hay logarítmicas. Nos pasamos a la A, que es algebraicas. ¿Habrá alguna función que podemos clasificar como algebraica aquí? X. Sí, X. X. Exactamente. Entonces ya sabemos, o de acuerdo a esta metodología de hilate, vamos a seleccionar a U como X. ¿Sí? Y ya que este método nos permitió seleccionar a U, pues decíamos, el resto tiene que ser diferencial de B. Entonces, una vez que seleccionamos a U, el resto de la expresión que queremos integrar aquí va a ser igual a diferencial de B. Entonces, diferencial de B tendría que ser igual a seno de X por diferencial de X. En diferencial de B, como es una diferencial, pues tiene que incluir diferencial de X. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que es una doble sustitución, porque aquí estamos diciendo que este elemento de aquí va a ser igual a U, y todo este de aquí va a ser igual a diferencial de B. No sé si está claro hasta aquí. Sí, Sí. profe. Muy bien. Y entonces, ahora que ya tenemos a U y a diferencial de B, vamos a calcular a diferencial de U y a B. Entonces, conocida U, podemos calcular diferencial de U, que va a ser igual a la derivada de X, que va a ser 1 por diferencial de X. Entonces, aquí la conclusión es que diferencial de U es igual a diferencial de X. Y tenemos de este lado diferencial de B. Para calcular a B, pues ahora tenemos que integrar de ambos lados, integrar a esta diferencial. Si integramos del lado izquierdo, pues la integral de diferencial de B va a ser igual a B. Y si integramos del lado derecho, ¿cuál sería la integral de seno de X por diferencial de X? Menos coseno. Menos coseno de X. Menos coseno de X, exactamente. Entonces, V va a ser igual a menos coseno de X. Entonces, ahora sí ya tenemos los 4 elementos que necesitamos para hacer aquí la sustitución completa. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría esta sustitución. Aquí esto sería igual. Empezamos con el producto de U por V. Entonces, U es igual a X. V es igual a menos coseno de X. Entonces, aquí X multiplica a menos coseno de X. Y después viene un menos la integral de V. V es igual a menos coseno de X. Y esto se está multiplicando por diferencial de U. Diferencial de U es igual a diferencial de X. Entonces aquí nos va a quedar esto por diferencial de X. Entonces voy a borrar la fórmula de integración. Ahorita la volvemos a escribir si la necesitamos. Pero bueno, ¿están de acuerdo con esta sustitución? Sí. Muy bien, por aquí me preguntan que si aquí ya no se aplica la parte de sumar la constante de integración. Claro que sí, la vamos a aplicar, solamente que les comentaba que bueno, desde que se dedujo esta fórmula de integración, aquí cuando nos queda el producto de U por B tendría que haber aparecido un más C, ¿sí? Sin embargo, esa suma de la constante de integración no se acostumbra a escribir porque la podemos incluir al resolver esta integral. Es decir, una vez que nosotros terminemos de resolver todas las integrales, es que vamos a adicionar esta constante de integración. ¿Sí? Una vez que se resuelva esta de aquí. Ahorita lo vamos a agregar entonces esa parte de más C. ¿Sí? Bien, lo que quiero que noten aquí entonces es cómo todavía tenemos que resolver una integral. Aquí todavía tenemos todo en términos de una integral. Pero esa integral nada más es la integral de menos coseno de X diferencial de X. Quiero que noten cómo nos resultó una integral pues más sencilla que la que teníamos aquí originalmente. Y aquí teníamos a X multiplicando una función trigonométrica. Y del lado derecho pues solamente es una única función trigonométrica. Entonces es algo que vamos a poder resolver de manera más sencilla. ¿Sí? Y es pues precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, ya voy a borrar esto que ya sustituimos para que podamos terminar de resolver esta integral.
Entonces, bueno, vamos a continuar aquí en la parte de abajo. Esto lo podemos ir simplificando, nos va a quedar como menos x coseno de x. Este menos que está multiplicando a coseno, pues es una constante, lo podemos sacar de la integral. Entonces quedaría menos por menos, va a ser más la integral de coseno de x diferencial de x. Y esta la podremos resolver, integral de coseno de x diferencial de x. Sí, Sí, ¿verdad? Es una integral inmediata. Ya ni siquiera tenemos que hacer ni cambio de variable, ni volver a integrar por partes, porque eso es algo común. En este proceso de integración por partes es común que tengamos que utilizarlo de manera recurrente, así como la regla del L'Hopital, que no nada más bastaba con derivar una vez, en ocasiones teníamos que derivar varias veces para poder solucionar el límite. Aquí también bien puede ser que la que nos resulta aquí tiene que ser, o nos puede resultar una integral que otra vez tengamos que aplicar el procedimiento de integración por partes. Entonces se puede volver muy recursivo. Entonces vamos a continuar. Esto nos va a quedar menos x coseno de x. ¿Cuál sería la integral de coseno de x? seno. Seno, exactamente. La integral de coseno de x va a ser igual a seno de x. Entonces, como ya la resolvimos, ahora sí le vamos a agregar aquí la suma de la constante de integración. ¿Sí? Y pues ya con esto terminamos, ya podemos decir que la integral de x seno de x es igual a x por coseno de x más seno de x más c. No sé si está claro. Si alguien tiene alguna duda. Profe, bueno, no sé si ya lo mencionó. Ajá. Luego, ¿cómo podríamos identificar así de manera inmediata de que, esta no va a salir por sustitución? Luego. Ok, por sustitución, digamos, sencilla, como las que habíamos resuelto en el tema anterior. Ajá, sí, exacto. Bueno, eso nos vamos a dar cuenta. Siempre vamos a primero, digamos que al finalizar este método, de hecho, vamos a escribir algunas guías para que ustedes puedan tener claro cómo abordar una integral. Es decir, no es que en cualquier ejercicio les van a decir, resuelva esta por este método, sino que hay ejercicios donde nada más les van a decir, resuelva esta integral, sin decirles qué método utilizar. Entonces, lo primero siempre va a ser tratar de hacer una sustitución sencilla. Aquí la forma de darnos cuenta que no se podría realizar, pues es que, bueno, en principio yo tengo aquí afuera una x. X pues no es constante, no la puedo sacar del proceso de integración. ¿Sí? Entonces, me serviría esta x si, por ejemplo, lo de aquí adentro de seno fuera, por decir algo, x cuadrada. ¿Por qué? Porque si yo agarro esa x cuadrada y la derivo, el resultado va a ser 2x, y entonces aquí puedo hacer un proceso de completar la diferencial con x. Pero como lo de adentro es simplemente x, si yo derivo x va a ser igual a 1, entonces me sale sobrando esta x, me estorba. No puedo hacer una sustitución. Entonces, cuando no se encuentra una relación directa entre algo que puedas seleccionar como u y que te sirva para completar la diferencial con lo que sobró de la expresión que no es u, entonces ahí es un indicio de que hay que utilizar otro método de integración. Y por partes, pues va a ser, ya estableceremos esa guía, pero prácticamente siempre que veas un producto de dos funciones o algo que se puede interpretar como producto de dos funciones, conviene utilizar integración por partes. Pero esos lineamientos los vamos a ver hasta que primero repasemos todos los métodos y ya luego les voy a dar algunos consejos para cómo seleccionar el método que mejor convenga. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Entonces, aquí ya terminó el ejercicio. Solamente les quiero mostrar rápidamente qué hubiera pasado si hubiéramos ignorado la recomendación de ILATE. Entonces, por ejemplo, imagínense que ignoramos ese método de ILATE y nosotros decimos, bueno, voy a seleccionar a U como seno de X. Entonces, si selecciono a U como seno de X, pues diferencial de U va a ser igual a coseno de X, diferencial de X, y diferencial de B pues es igual a X, X diferencial de X. Entonces, V o B tendría que ser igual a X cuadrada sobre 2. ¿Sí?
Y entonces cuando se haga la sustitución, bueno, esto empieza diciendo producto de u por b. U por b nos quedaría x cuadrada sobre 2 por el seno de x, menos la integral de v por diferencial de b, ¿sí? Entonces, al hacer esta sustitución, pues nos quedaría la integral de x cuadrada sobre 2, que es el valor de b, por diferencial de b, que es x. Perdón, por diferencial de u, que sería coseno de x diferencial de x. Entonces, nos quedaría coseno de x diferencial de x. Bueno, lo que quiero que noten es cómo esta integral al final resultó ser una integral pues más complicada que la que teníamos originalmente que resolver. Ese es un ejemplo entonces de lo que pasa cuando no seleccionamos a una u adecuada, ¿sí? Si nos equivocamos aquí al seleccionar a u, pues puede ser que el resultado nos lleve a una integral pues mucho más complicada que la que teníamos que resolver aquí, ¿sí? Para esa integral tendríamos que volver a aplicar una integración por partes y hasta que no seleccionemos la u adecuada se va a ir simplificando el procedimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Regresarnos y cambiar de u. Por eso es muy recomendable sí seguir el procedimiento de ILATE para seleccionar a u. No sé si está claro. Entonces, o podemos facilitarlo o complicarlo. Una de Así esas es. dos. Así es, podemos seleccionar una U que en lugar de facilitar el procedimiento nos estemos complicando aún más la integral. Así es. ¿Sí? Y nuestro objetivo, pues precisamente si estamos utilizando este método de integración, pues es para simplificar la solución de la integral. ¿Sí? Entonces vamos a hacer otros ejercicios. Bueno, de pronto nos saltaremos algunos de esta lista para dejárselos a ustedes como repaso y siempre los podemos revisar la clase siguiente. Entonces, el número 2 sí quiero que lo resolvamos aquí porque vamos a llegar a una fórmula de integración que después podemos estar utilizando, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con el inciso 1.2, que es simplemente la integral del logaritmo natural de x diferencial de x. Entonces vamos a ver cuál sería el resultado de esta integral. Entonces decíamos, todo empieza seleccionando a u y vamos a aplicar otra vez el método o las recomendaciones de ILATE. Entonces, ¿cuál sería el valor de u que tendríamos, o cuál sería la parte de la función que queremos integrar y que vamos a seleccionar como u para que se simplifique este procedimiento? El logaritmo. Logaritmo. Logaritmo, ¿sí? En este caso seguimos y no hay inversas trigonométricas, L sí hay logarítmicas. Entonces, u va a ser igual a logaritmo natural de x. Muy bien. Si u es igual a logaritmo natural de x, entonces diferencial de b tiene que ser igual a lo que nos sobre. En este caso, ¿a qué sería igual diferencial de b? La diferencial de X x. diferencial de X. A diferencial de x, exactamente. Solamente diferencial de x, porque esta x está dentro del logaritmo natural. Si lo voy a poner aquí paréntesis para que se vea un poquito más claro. Ajá. Y entonces ya que tenemos a u y a diferencial de b, pues vamos a calcular diferencial de u. ¿Alguien recuerda cómo podemos derivar logaritmo natural de x? Era 1 sobre el logaritmo natural, ¿no? De x. ¿Uno sobre logaritmo natural de x o uno sobre otra cosita? 1 sobre x, ¿no? Sobre U. 1 sobre U x. sobre X. Ah, 2 sobre x. Algo así. Así es. Nos va a quedar 1 sobre x por diferencial de x. Ajá. Y ya que tenemos diferencial de u, pues aquí tenemos diferencial de b. Vamos a integrar de ambos lados. Nos va a quedar b del lado izquierdo. Y la integral de diferencial de x, pues es como integrar a 1, a una constante. En este caso sería igual a 1, entonces nos va a quedar simplemente x. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Muy Sí. bien. Y entonces vamos a sustituir. Recuerden que esto empieza u por b, entonces va a ser el producto de estas dos. X por logaritmo natural de x
menos la integral de b, de v, que va a ser x, por diferencial de u que es 1 sobre x diferencial de x. Entonces tenemos 1 sobre x por diferencial de x. Entonces tendríamos que resolver esta integral, que todavía podemos simplificar bastante. Porque esto pues lo vamos a dejar igual lo que está fuera de la integral, pero lo que está dentro podemos notar que x se va a cancelar, y entonces simplemente nos va a quedar aquí la integral del diferencial de x. Lo cual pues es una integral pues más que inmediata, una integral que de hecho ya habíamos resuelto aquí. Entonces esto al final lo podemos escribir como x por el logaritmo natural de x menos x más la constante de integración. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. ¿No hay dudas entonces? No. ¿No? Ok. Bien, entonces vamos a ver cuál podemos resolver a continuación. El ejercicio 1.3 se parece mucho al 1.1. Solamente que aquí el hecho de que aparezca 2x, pues nos va a obligar a hacer un proceso de completar la diferencial, pero finalmente pues es el mismo procedimiento. Entonces lo vamos a saltar, nos vamos a ir al 1.4, que aquí pues a lo mejor vamos a tener que aplicar integración por partes más de una vez, ¿sí? Es que creo que a mí y a algunos compañeros se nos murió la conexión y quería ver si podría volver a poner el pizarrón. Claro. Gracias. Muy bien. Déjenme ver si... Bien, si de pronto me dejan de escuchar o algo, pues a lo mejor es problema de mi internet. Entonces me lo indican y reviso mi conexión para garantizar que sí me estén escuchando bien. ¿Sí? Entonces, bueno, me indican cuando ya terminen de ver el pizarrón para que pueda escribir el siguiente ejercicio. Yo creo que ya. Muy bien. Entonces vamos a pasarnos al siguiente ejercicio. Nada más déjenme revisar. Es x cuadrada por x elevado a x. Entonces vamos a resolver este ejercicio 1.4. Entonces la integral de x cuadrado por la x diferencial de x. Muy bien. Nuevamente empezamos seleccionando a u y utilizando o siguiendo la recomendación para seleccionarla de acuerdo a ILATE. Entonces, ¿cuál sería el valor de u? ¿Cuál sería la expresión que vamos a igualar a u para esta expresión? X X cuadrada. cuadrada. X cuadrada, ¿sí? Que es la algebraica. No hay inversas trigonométricas, tampoco logarítmicas. Aquí nos vamos hasta las algebraicas otra vez. Entonces, u va a ser igual a x cuadrada. Si u es igual a x cuadrada, pues diferencial de b va a ser igual a e a la x por diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a calcular diferencial de u, que va a ser igual a la derivada de u, que es 2x por diferencial de x. ¿Sí? Y vamos a calcular a v. Vamos a calcular a v integrando de ambos lados. Entonces, ¿cuál sería la integral de e a la x? Y el X. E a la x es la misma función. ¿Sí? Entonces, ya tenemos todos los elementos para hacer nuestra sustitución. Aquí nos quedaría entonces u por v, u a la x cuadrada, por v, nos va a quedar aquí e a la x, menos la integral de v, que es e a la x, por diferencial de u, que va a ser 2x por diferencial de x. Entonces, aquí vamos a colocar paréntesis, esto se va a multiplicar por 2x y todo por diferencial de x. ¿Sí? Vamos a reescribir un poquito más o a simplificar la integral.
Voy a borrar por aquí la selección de u y de diferencial de b. Entonces, esto lo podemos reescribir como x cuadrada por e a la x menos la integral. Vamos a sacar el 2. Podemos sacar el 2 del proceso de integración, porque es una constante. Entonces nos quedaría 2 veces la integral de x por e a la x diferencial de x. ¿Sí? Y bueno, podemos notar cómo sí se simplificó, aunque sea un poquito la integral, porque aquí teníamos originalmente x cuadrada por e a la x, y aquí terminamos simplemente con x, ya no elevado al cuadrado, por e a la x. ¿Sí? Entonces, sí estamos logrando, o sí estamos viendo que se simplificó la integral. Sin embargo, todavía no es del todo simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es una integral que podamos resolver por sustitución convencional. No podemos seleccionar a u como x, y al derivarla no nos va a servir aquí la x que tenemos fuera de la elevación. Entonces, todavía no es tan simple. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Volver a aplicar el proceso de integración por partes. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ujú. Sería, profe, hasta que sea una integral, digamos, facilita. Así es, exactamente esas son las palabras, hasta que ya nos quede una integral sencilla que nosotros digamos, ah, bueno, esta la puedo resolver haciendo una sustitución sencilla, una sustitución simple y completando la diferencial, o ya me resultó una integral inmediata. Solo hasta ese punto nos detenemos y ya resolvemos la integral. En este caso, pues todavía no es tan sencilla de resolver, entonces hay que recurrir otra vez a integración por partes, seleccionando una nueva u y una nueva diferencial de b. Entonces, para esta integral de aquí, la voy a reescribir aquí para que podamos hacer el proceso de integración por partes y luego nos regresamos aquí a la sustitución. Vamos a seleccionar entonces una nueva u. ¿Sí? Si seguimos otra vez, vamos a seguir la recomendación de ILATE. Entonces, ¿cuál sería la u adecuada para esta integral? X. X, exactamente, que por aquí en el chat ya me habían comentado que era X. Muy bien. Entonces ya tenemos a u como X, diferencial de b pues va a ser igual a e a la X diferencial de X. Entonces diferencial de u va a ser igual a diferencial de X. Y de este lado b va a ser igual a e a la X. Entonces esto va a ser igual otra vez a u por b, X por e a la X, menos la integral de v, que es e a la x, por diferencial de u, que ahora diferencial de u ya solamente es diferencial de x. Y volvemos a comparar las integrales. Teníamos x por e a la x y aquí nada más quiero integrar e a la x. Esta ya es inmediata. Entonces, definitivamente sí estuvimos simplificando la integral. Entonces, vamos a sustituir esto. En lugar de colocar aquí integral de x por e a la x, vamos a cambiarla por todos estos términos. ¿Cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría como x cuadrada por e a la x menos 2, y aquí vamos a abrir unos corchetes para en lugar de escribir a x por la integral de x por todo esto, vamos a escribir a esta expresión. Sería menos 2 entonces por x e a la x menos la integral de e a la x diferencial de x. ¿Sí están de acuerdo con esta sustitución? Ok, sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a continuar resolviendo. Ya tenemos una integral muy sencilla. Entonces, ya la vamos a poder resolver. Vamos a continuar aquí en la parte de abajo. Entonces, bueno, este término, pues ya no lo podemos simplificar más. Lo vamos a seguir escribiendo. Después viene menos 2. Vamos a multiplicarlo por este de aquí. Entonces, nos quedaría menos 2x por e a la x. Y después tenemos menos por menos. Se va a convertir en más 2. Y vamos a dar solución a la integral de e a la x, que ya la habíamos resuelto incluso al hacer diferencial de b, la integral de diferencial de b. Esa integral pues nos va a dar como resultado el mismo término, es decir, e a la x. Y le vamos a sumar, ahora sí, ya que terminamos de integrar, la constante de integración.
Entonces, esta sería la solución de la integral. No sé si está claro. Si alguien tiene alguna duda. Todo bien. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos otras integrales que también están para resolverse como por este método de integración. Entonces vamos a resolver el 2.1. Aquí tenemos que resolver entonces la integral de una función trigonométrica inversa, que es arcoseno de x, diferencial de x. Bien, vamos a ver entonces cómo podemos resolver esta integral si utilizamos integración por partes. Entonces, otra vez, por el método late, vamos a seleccionar a la función que vamos a cambiar por u y que nos garantiza que se va a simplificar esta integral. Entonces, ¿cuál sería aquí el valor de u? El arcoseno de X. Arcoseno, exactamente. Empezamos con la i, funciones trigonométricas inversas, y pues ahora sí resulta que tenemos una función trigonométrica inversa. Entonces, u va a ser igual a arcoseno de x. ¿Sí? Y entonces diferencial de b va a ser igual a diferencial de x. Y entonces ya tenemos a u. Vamos a encontrar entonces a diferencial de u. ¿Alguien recuerda cómo se derivaba o cómo se deriva arcoseno de x? O si alguien tiene por ahí un formulario a la mano. Es -1 entre X por la raíz de X al cuadrado menos 1. Así es, negativo entonces. Ajá. -1. De arcoseno, yo tengo que es positivo, ¿no? Es positiva, ¿no? Ajá, yo también. Ajá. Sí, es el mismo término que me dictaste, solamente que es positivo. Ah, ok, sí, perdón, profe. Nos va a quedar aquí 1 sobre, y aquí era entonces una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, y por acá, pues vamos a colocar este diferencial de x. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener a la mano el formulario también de derivadas, porque les va a ser muy útil para este tipo de ejercicios. Y bueno, diferencial, perdón, si integramos ambos lados, vamos a concluir que v pues va a ser igual a x. Y entonces vamos a hacer la sustitución. Esto va a ser igual a u por b, entonces nos va a quedar como x por arcoseno de x. Ajá, y después menos la integral de v, y v es igual a x por diferencial de u, que es todo este término de aquí. Entonces aquí nos va a quedar 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, diferencial de x. Muy bien. Y bueno, de acuerdo a este método de late, esta integral que tenemos del lado derecho, pues en principio, pues se ve más complicada que la que teníamos que resolver acá. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se ve más complicada? Porque una vez que nosotros resolvamos esta integral de arcoseno de x, vamos a llegar a una expresión que ya después nos va a permitir integrar arcoseno de x de manera directa. Es decir, vamos a llegar a una fórmula de integración. Pero en principio, pues imagínense que desconocemos que existe una fórmula de integración para arcoseno. Entonces, esta integral se simplificó en el sentido de que aquí vamos a poder hacer algo más para resolver la integral que en principio aquí no sabíamos cómo resolver. ¿Sí? En ejercicios ya más adelantados, ustedes pueden utilizar la fórmula de integración a la que vamos a llegar aquí, para integrar de manera directa si por ahí les aparece la integral de arcoseno de x. ¿Sí? Entonces, se está simplificando en ese sentido, de que si nosotros no sabemos que existe una fórmula para integrar arcoseno de x, pues no la podemos resolver aquí de ninguna manera. Entonces, la reescribimos de otra manera, y entonces aquí sí vamos a poder hacer algo más para llegar a la solución. ¿Sí? Bien.
Entonces vamos a ver cómo podemos resolver esa integral. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Creo que todo bien. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a concentrarnos en esta integral de aquí, ¿sí? ¿Cómo creen que la podríamos resolver? Por sustitución. Vamos a hacer una sustitución, exactamente, ¿sí? ¿Y cómo podría ser esa sustitución? Es decir, vamos a tratar de seleccionar a U de tal forma que por ahí aparezca algo lo más parecido posible a diferencial de U. Entonces, ¿cuál podría ser una posible U de aquí? Voy a borrar esta de acá para que no se confundan con la U que ya habíamos utilizado. ¿Cuál podría ser una selección adecuada de U para esa integral? 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado, así es. Entonces vamos a poner aquí 1 menos x al cuadrado. Si u es igual a 1 menos x al cuadrado, entonces diferencial de u pues va a ser igual a menos 2x diferencial de x. Y aquí tenemos a x, entonces ya nada más lo vamos a completar para deshacernos de este menos 2. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿O alguien tiene alguna duda? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces vamos a reescribir esta expresión de aquí. Vamos a empezar con x por arcoseno de x menos la integral. Ya no vamos a trabajar con la integral de x por 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, sino que ahora la vamos a dejar en términos de u. Entonces, lo primero, pues en la parte de abajo nos quedaría u elevado a una potencia de 1/2, que aquí tenemos la raíz de lo que nosotros seleccionamos como u. ¿Y qué colocaríamos en la parte de arriba? du sobre menos 2. Exactamente, así es, diferencial de u entre menos 2, o podemos poner menos diferencial de u entre 2. ¿Sí están de acuerdo todos? A ver si alguien tiene alguna duda de por qué, de dónde salió este término, me lo indican para que lo podamos detallar. ¿Sí? Entonces vamos a sacar este menos 1/2 de la integral para que no nos estorbe, y este u que está elevado a una potencia de 1/2 lo vamos a subir al numerador para que podamos aplicar una fórmula de integración directa. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera: x por arcoseno de x menos por menos, al final nos va a quedar aquí más 1/2 por la integral de u elevado a una potencia de menos 1/2 por diferencial de u. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo sí, justo en esa parte del menos du sobre 2, ¿lo puede poner como un poco más explícito? Sí, claro. Sí. Bien, recuerden que aquí cuando hacemos sustitución, pues ya que seleccionamos a u, el resto tiene que completarse con la diferencial. Entonces, para esto, bueno, una manera muy sencilla de verlo es que, bueno, voy a ponerles por aquí la sustitución. Nosotros queremos sustituir a x por diferencial de x, que digamos que es lo que nos está sobrando. Entonces vamos a despejar este término, a x por diferencial de x, lo vamos a despejar de aquí. Y entonces esto implicaría que este menos 2, que es el que me estorba, lo voy a mandar dividiendo del otro lado. Entonces nos quedaría menos diferencial de u sobre 2 igual a x por diferencial de x. Y entonces ya tengo aquí x por diferencial de x, que son estos términos que me sobraban de la sustitución. Lo voy a cambiar por menos diferencial de u entre 2. Y entonces por eso aquí nos queda menos diferencial de u entre 2 sobre u elevado a 1/2. ¿Sí? No sé si así está un poco más claro. Sí, ya, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Profe, cuando saca el 1/2, o sea, es que
Según yo, o sea, como por regla de sándwiches, que no queda nada más uno, no queda un medio, ¿no? O como lo sacó. Bueno, lo que pasa es que si a esta expresión le aplicamos la regla del sándwich, vamos a detallarlo. Tendríamos menos diferencial de u sobre 2 y todo esto dividido entre u elevado a un medio sobre 1. Entonces aplicamos la regla del sándwich y en la parte de arriba nos quedaría, bueno, todo esto va a ser negativo, menos diferencial de u, que es el producto de los extremos, y el producto de los intermedios sería 2 por u elevado a un medio. Y entonces ya de aquí sale el menos un medio. Podemos factorizar aquí menos un medio por diferencial de u sobre u elevado a un medio. Y lo que nosotros hicimos en un siguiente paso, pues es ese un medio, u elevado a un medio, lo mandamos al numerador, pero con exponente negativo, entonces quedaría menos u a la un medio, que multiplica a diferencial de u, y bueno, todo esto por el menos un medio que factorizamos, y que ya sacamos acá de la integral. ¿Sí? No sé si así está más claro. ¿O te queda alguna duda? Sí. Muy bien. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Voy a borrar esta parte de aquí para que nos quede espacio. Entonces, bueno, esta ya es una integral inmediata. Vamos entonces a resolverla en un siguiente paso y nos quedaría x por arcoseno de x más un medio y vamos a resolver la integral que tenemos ahí. Tenemos la integral de u elevado a menos un medio. ¿Cómo nos quedaría esta integral? ¿Cómo la resolveríamos? Perdón, te escuché un poco cortado. No sé si me podrías repetir, por favor. Sería u a la un medio entre un medio. Así es, exactamente. ¿Sí? Recuerden que tomamos a u, le vamos a sumar 1, entonces menos un medio más 1 nos va a quedar aquí un medio positivo y se divide sobre lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Y entonces todavía lo podemos simplificar un poco más. Aquí de entrada, pues un medio se va a cancelar. Tenemos un medio y además está dividiendo entre un medio, entonces se cancela. Y esto al final nos va a quedar como x por arcoseno de x menos, perdón, más u elevado a una potencia de un medio. Y bueno, vamos a ponerle aquí el más c. Ahora, tenemos que regresar el cambio de variable. U en realidad era igual a 1 menos x cuadrado. Entonces, esto ya para expresar la solución final, pues va a quedar x por arcoseno de x más u, pero u en realidad vale 1 menos x cuadrado, elevado a una potencia de un medio, entonces es lo mismo que colocar raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, esta sería la respuesta de este problema. ¿Sí? No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. ¿Por qué u fue de raíz cuadrada, profe? Si habíamos tomado nada más como 1 menos x al cuadrado. Lo que pasa es que aquí al final, como solución de la integral nos queda u, pero aquí me aparece elevado a un medio. Entonces, si nosotros nada más regresamos el cambio de variable por 1 menos x cuadrado, pero como u está elevado a una potencia de un medio, entonces nos quedaría 1 menos x cuadrada elevado a un medio, o lo que es lo mismo raíz de 1 menos x cuadrado. Ok, sí. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, creo que no. Yo sí, en la parte en la que se cancela por un medio, ¿de dónde apareció el un medio que está arriba de u a la un medio?
de aquí. Sí, el un medio de abajo, ¿eso es un medio o lo vi mal? Sí, sí es un medio. Sí, esto sale de que nosotros queremos integrar u a la menos un medio. Entonces la Ah, es fórmula, cierto. ¿sí? Sí, perdón, perdón. Ok, muy bien. Pues si ya lo viste, ya. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Muy bien. Entonces, les voy a pedir que ustedes me apoyen resolviendo el 2.2, por favor, para que si hubiera alguna duda, pues la podamos ir pues revisando. Entonces, hay que aplicar el proceso completo. Hay que seleccionar un valor de U, un valor de diferencial de B, y entonces aplicar integración por partes. ¿Cómo podrían, primero, reescribir esta integral de aquí para que les quede más claro que se puede escribir como un producto de funciones? Es decir, este término de aquí, ¿cómo lo podríamos escribir para que quede más claro que es un producto de dos funciones? Como logaritmo de x por 1 sobre x cuadrada. Exactamente. Logaritmo de x por 1 sobre x cuadrada. Así es. Muy bien. Entonces, si alguien va teniendo alguna duda, en el momento me lo comenta o me escribe para que los pueda ir apoyando. Pero, por favor, si todos váyanlo intentando. Ya quedó. ¿Ya terminaste? ¿Nos compartes tu respuesta? Sí, claro. Es menos logaritmo natural de x sobre x menos 1 sobre x más c.
Perdón, no sé si me lo podés repetir, es que apenas estaba copiando el ejercicio. Me dijiste menos logaritmo de x sobre x. Ajá. Ajá, menos 1 sobre x más c. Ah, sí, todo esto menos 1. Menos 1 sobre x más c. ¿Así? Bueno, déjame hacerlo en grande. ¿Así te resultó? Este logaritmo. Bueno, este menos, entonces estaría aquí. Menos logaritmo de x menos 1. Todo sobre x más c. A mí me dio más 1. ¿Más 1? Igual a mí. A mí también me salió más 1. ¿Más 1? Muy bien. Entonces, ¿alguien más ya terminó para ver si le dio más 1 menos 1? A mí me dio menos. ¿Menos? Lo mismo, pero con menos. Ujú. Sí, bueno, vamos a revisarlo entre todos para ver si es más o es menos y lo podamos confirmar. Entonces, bueno, voy a borrar de momento la respuesta. ¿Qué seleccionaron como U? ¿Cuál fue su selección? Logaritmo. Logaritmo natural de X, muy bien. Y entonces, diferencial de B les quedó como... 1 sobre x cuadrada de x. Ah, perdón, es que aquí yo lo escribí al revés. Perdón. Esto era como es logaritmo de X. Logaritmo natural de X, esto está dividido entre X cuadrada. Entonces, diferencial de B, seleccionaron 1 sobre X cuadrada, diferencial de X. Muy bien. Entonces, si U es igual al logaritmo natural de X, entonces diferencial de U, ya lo habíamos comentado, va a ser igual a 1 sobre X por diferencial de X. Y si diferencial de B es igual a esto, entonces, ¿cómo les resultó al final el valor de B? A mí me dio menos 1 sobre x. Menos 1 sobre X. Muy bien. ¿Sí están todos de acuerdo? ¿O alguien le dio algo diferente aquí? Aquí hay un menos, ¿no? Yo, profe, ¿por qué obtuvieron ese valor? Ah, bueno, vamos a resolver. Queremos entonces la integral de 1 sobre X cuadrada. Entonces, inicialmente quizás sea recomendable escribir esto como X elevado a menos 2 por diferencial de X. Y entonces, recuerden la regla de integración, nos quedaría como X menos 2 más 1, y también lo vamos a dividir entre menos 2 más 1. Entonces nos quedaría como X elevado a una potencia de menos 1 sobre menos 1, y lo podemos escribir como menos 1 sobre X a la 1. Sí, profe, ya. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Vayan comparando sus respuestas. Entonces la sustitución nos quedaría como U por B, que sería entonces menos logaritmo natural de X sobre X, que es el producto de estas dos, de U por B. Después tenemos menos la integral de UB por diferencial de U. Entonces quedaría aquí menos 1 sobre X por diferencial de U, que va a ser igual a 1 sobre X por diferencial de X. Entonces tenemos aquí la integral de menos 1 sobre X por 1 sobre X. ¿Sí? Entonces vamos a ir simplificando para que averigüemos pues si al final esta integral de verdad se simplificó o nos quedó más complicada. Entonces esto va a ser igual a menos logaritmo natural de X sobre X. Este menos lo podemos sacar como constante, entonces va a quedar más la integral de 1 sobre X cuadrado diferencial de X. Y esta es una integral que es directa, es una integral inmediata. Todavía lo podemos reescribir para que nos quede más claro que es inmediata como menos logaritmo natural de X sobre X más la integral de X a la menos 2 por diferencial de X, que de hecho es la que acabamos de resolver. Fue lo que seleccionamos como diferencial de B al inicio y que lo integramos y nos quedó menos 1 sobre X. Entonces esto va a ser igual a menos logaritmo natural de X sobre X
Después viene, bueno, vamos a ponerlo menos 1 sobre X más C. ¿Sí están de acuerdo? Ujú. Y entonces, pues al final sí nos queda negativo. ¿Sí? Esto lo podríamos escribir en una sola expresión como menos logaritmo natural de X menos 1, todo dividido entre X más la constante de integración. ¿Sí? No sé si están de acuerdo, si alguien tiene alguna duda. Profe, ¿qué pasa si no ponemos la C? Bueno, la C es necesaria colocarla siempre que estemos hablando de una integral indefinida. Entonces, sí es algo que no tenemos que olvidar. Al final de que resolvemos la integral indefinida, colocarle más C. Para estos fines de los tipos de ejercicios sin condiciones iniciales, como hemos comentado, podemos ignorar a C en todo el procedimiento y simplemente al final escribirla. Que no se nos olvide que ya que terminamos de resolver toda la integral, colocarle su constante de integración. ¿Sí? Donde ya va a tomar un poquito más de importancia esta C, sobre todo para llegar a una respuesta que sí sea totalmente correcta, pues es cuando ya, por ejemplo, ustedes trabajen con integrales dobles o triples, porque ya al integrar el resultado de una integral indefinida, pues ella es una constante, entonces empieza a aparecer c por x o c por x al cuadrado sobre 2. Entonces ahí ya tiene bastante importancia, o cuando ya estén aplicando esto a la solución de un problema físico real, entonces ahí sí es muy importante el valor de la constante, entonces sí es importante que la escriban para que no, pues lo tomemos como costumbre, que cada que se resuelve una integral indefinida, tiene su constante de integración. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este lo vamos a resolver entre todos. Es el seno del logaritmo natural de X. Vamos a ver cómo podemos plantear este ejercicio. Entonces es el ejercicio 2.3 y tenemos que resolver la integral del seno y el argumento de seno es logaritmo natural de X. Y todo esto pues por diferencial de X. Muy bien. Entonces vamos a utilizar, vamos a tratar de seleccionar a la U adecuada por el método ILATE. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería nuestra selección de U? ¿A qué seleccionarían como U? De nuevo, Seno, Logaritmo natural, ¿no? pero ¿no es ese el argumento del seno? ¿Sería seno del logaritmo natural? Es, U en este caso, perdón, el logaritmo natural de X es el argumento de seno. ¿No? El logaritmo natural de X, pues ahora sí que está dentro de la función seno. Entonces, el problema que tendríamos de seleccionar a U como el logaritmo natural de X es que, no vamos a poder reescribir todo solamente en términos de U y diferencial de B. ¿Por qué? Porque nos va a estorbar el seno. ¿Sí? No podemos seleccionar, por ejemplo, a diferencial de B como seno de diferencial de X, quitando al logaritmo como argumento del seno. ¿Sí? No podemos sacar al logaritmo como argumento del seno, entonces todo esto tiene que ser una única expresión. ¿Sí? Y la expresión que está gobernando todo esto, pues tiene que ser todo completo, es decir, seno de todo lo que tenga como argumento. Entonces, cuando hagamos aquí el proceso de ILATE, si bien aquí nos puede generar duda porque tenemos inversas trigonométricas, pues no hay. Logarítmicas, sí hay una logarítmica, pero el problema es que aquí está como argumento de seno. Entonces no podemos seleccionar a esta como U.
Nos brincaríamos entonces a algebraicas, no hay. Seguiría trigonométricas, entonces aquí sí vamos a seleccionar a U como, perdón, ya lo tenía aquí, a U como el seno del logaritmo natural de X. ¿Sí? U va a ser igual a esta expresión, y entonces diferencial de B, pues va a ser igual solamente a diferencial de X. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya que tenemos a U y a diferencial de B, pues vamos a encontrar a diferencial de U y a B. ¿Cómo podríamos derivar seno del logaritmo natural de X? Es seno por el logaritmo natural de X por el logaritmo natural de X, pero es coseno, perdón. Coseno, ¿verdad? Así es. Coseno, a ver, coseno del logaritmo natural de X. Ajá. ¿Qué más? Por el logaritmo natural de X. Por, No, por la sería derivada del uno, logaritmo ajá, natural de cierto, X. 1 sobre X, es cierto. así es. Sería la derivada de la primera función, bueno, de la función que está, la función exterior para explicar la regla de la cadena, entonces derivada del seno es coseno, y después multiplicamos por la derivada de lo de adentro. La derivada del logaritmo natural de X, pues es igual a 1 sobre X. Entonces, bueno, déjenme ponerlo más abajito. Nos quedaría entonces coseno del logaritmo natural de X dividido entre X y pues por diferencial de X porque es una diferencia. ¿Sí? Entonces, esta sería la derivada del seno del logaritmo natural de X. Y ahora vamos a integrar y vamos a concluir de este lado que V va a ser igual a X. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien. No, profesor. Entonces, a continuación, pues lo que vamos a hacer es la sustitución. Empezamos entonces U por B. Vamos a ponerlo como B por U, X por el seno del logaritmo natural de X menos la integral de B, que es X, por diferencial de U, que es coseno del logaritmo natural de X dividido entre X por diferencial de X. Y pues todavía podemos simplificar un poco la integral de este lado, se van a cancelar las X, entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría, voy a volver a escribir este término, menos seno del logaritmo natural de X, diferencial de X va a ser igual a X por el seno del logaritmo natural de X, menos la integral del coseno del logaritmo natural de X diferencial de X. Muy bien. Y ahora nos preguntamos, ¿realmente la integral que tenemos aquí, esta de acá, es más sencilla que la que tenemos aquí? Exactamente igual. Sí, en nivel de complejidad podemos decir que es exactamente igual. ¿Por qué? Porque tenemos una función trigonométrica. De este lado es coseno, de este lado es seno. El argumento sigue siendo el logaritmo natural de X. Bien, hay unos casos particulares cuando estamos aplicando integración por partes, donde la integral que nos genera el método se parece demasiado a la que ya teníamos. ¿Sí? Esto pasa, bueno, pasa con muchas funciones, pero sobre todo con funciones trigonométricas seno y coseno y con funciones exponenciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros derivamos a seno y a coseno, sabemos que va apareciendo o seno o coseno, dependiendo, y con algunos signos negativos. Y cuando derivamos a e elevado a una potencia de x, pues vuelve a regresarnos la misma función. Entonces, eso puede generar que dependiendo cómo se estén realizando las operaciones aquí con ese tipo de funciones, que la integral que nos queda de este lado, pues se parezca demasiado a la que tenemos de este lado. ¿Sí? Uno podría creer aquí que no seleccionamos un valor de U adecuado. ¿Sí? Pero entonces vamos a establecer un caso particular. Ya hemos trabajado con dos casos. Si cuando hacemos la sustitución de U, la integral nos queda más simple, no hay otra opción, nuestra sustitución fue adecuada y vamos a continuar resolviendo la integral. Si nos queda una integral que se ve más complicada, definitivamente nos equivocamos al seleccionar a U y nos vamos a regresar para cambiar a U. Vamos a poner un tercer caso muy particular, que es como este que está aquí. Podemos decir que la complejidad de estas dos integrales es la misma. Esto nos queda la sensación de que como se parecen demasiado,
¿Qué creen que pase si volvemos a aplicar aquí integración por partes? Sería igual. Se haga Pero más menos seno. Que nos va a quedar ahora en términos de seno. Es decir, ya todavía más parecida a la que tenemos de este lado. Entonces queda la sensación de que si volvemos a aplicar integración por partes, aquí nos va a generar la misma integral que teníamos de este lado. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo para que vean qué es lo que ocurre y qué es lo que podemos hacer para terminar de resolverlo. Entonces vamos a volver a aplicar aquí integración por partes. Y entonces si volvemos a aplicar aquí integración por partes, bueno, vamos a hacerlo como hace rato, la voy a escribir de este lado. Coseno del logaritmo natural de x, vamos a integrarla por partes. Entonces el valor de u, pues ahora va a ser igual a coseno del logaritmo natural de x. Entonces, bueno, v va a ser, perdón, diferencial de v va a ser igual a diferencial de x. Ahora, ¿cuál sería el valor de diferencial de u? Menos el seno Así es, menos el seno del logaritmo natural de x, ajá, por 1 sobre x. por 1 sobre x, exactamente. O lo podemos poner aquí, sobre x. Así es, ese sería el valor de diferencial de u. Y bueno, de este lado, v va a ser igual a x, simplemente. Entonces hacemos la sustitución, u por v, vamos a tener entonces x por coseno del logaritmo natural de x menos la integral de v, que es x por diferencial de u, por menos seno del logaritmo natural de x, esto dividido entre x, por diferencial de x, que aquí no había escrito, perdón, diferencial de x. Pasa lo mismo, aquí se van a cancelar las x, entonces nos va a quedar la integral solamente de menos seno por el logaritmo natural de x. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces lo vamos a sustituir. Entonces, permítanme aquí, lo voy a empezar a escribir de este lado. Originalmente teníamos la integral del seno del logaritmo natural de x diferencial de x. Esta es la integral que queríamos resolver y ya la teníamos como x por el seno del logaritmo natural de x. Y después le vamos a restar, ¿sí? Le vamos a restar la solución que acabamos de escribir aquí abajo, que es la integral de coseno del logaritmo natural de x, y que nos resultó como x por el coseno del logaritmo natural de x menos, y este menos con este menos de aquí, pues al final nos va a quedar como más la integral de el seno del logaritmo natural de x diferencial de x. ¿Sí? No sé si están de acuerdo con esta sustitución. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? Bien. Ahí se pueden igualar los senos, ¿no? Así es, ahorita lo vamos a detallar, pero efectivamente eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a borrar esta parte de aquí que solamente fue la integración por partes de esta, pero ya la sustituimos, entonces vamos a ver qué podemos hacer aquí. Primero, para que sea más claro lo que nos comenta su compañero, vamos a operar a este signo por toda la integral, pues, por todos los términos que tenemos de aquel lado. Entonces nos va a quedar como el seno del logaritmo natural de x, diferencial de x. Aquí sería x por el seno del logaritmo natural de x. Después nos quedaría menos x por el coseno del logaritmo natural de x. Menos por más, pues aquí va a quedar menos la integral del seno del logaritmo natural de x. Y bueno, en principio podría parecer que nada más estamos dando vueltas, porque aquí nos volvió a salir la misma integral. La misma integral que queríamos resolver en un inicio, nos volvió a aparecer de este lado. Entonces parece que nada más estamos dando pues vueltas sin sentido al problema porque estamos llegando a lo mismo. Sin embargo, esta es una de las
del tipo de integrales que es común que aparezca cuando se hace integración por partes, ya nos comentó su compañero. Tenemos a la misma integral de ambos lados. Entonces, algo que podemos hacer es decir, bueno, este es el mismo término que tengo del lado izquierdo de esta ecuación, entonces me lo voy a traer de este lado. Del lado derecho lo tengo restando. Si me lo traigo del lado derecho, pues va a pasar sumando, como decimos coloquialmente. Y entonces lo que tenemos aquí es que nos va a quedar 2 veces la integral del seno del logaritmo natural de x, diferencial de x, y esto va a ser igual a x por el seno del logaritmo natural de x menos x por el coseno del logaritmo natural de x. ¿Sí están de acuerdo con esto? Ok. Y bueno, ya para finalizar, nosotros no queríamos 2 veces la integral, solamente la queríamos una vez. ¿Qué tendríamos que hacer para llegar a la solución solo de esta integral? Dividir entre 2. Dividir entre 2, exactamente. Entonces, para ya no volver a escribir todo esto, solamente voy a borrar de aquí el 2 y todo esto lo vamos a poner aquí entre 2 y bueno, por aquí vamos a colocar el más 0. ¿Sí? Y entonces, esta sería la solución de la integral. ¿Sí? Todavía la podemos escribir de mejor manera si, por ejemplo, factorizamos a x, si lo sacamos como factor común. Pero bueno, finalmente esta ya es una respuesta correcta. No sé si está claro para todos. Si alguien tiene alguna duda. No, Entonces, perfecto. cuando nos toque así una que no, bueno, que veamos que no tiene fin, es hasta que nos salga también del otro lado de la igualdad, la Así es. original. Así es. Y el indicio más grande que van a tener de cuándo va a ocurrir esto es como la pregunta que siempre nos hacemos. ¿La integral que me resultó después de hacer la sustitución es más sencilla, es más complicada o podría decir que es del mismo nivel de complejidad que la que quiero resolver? Casi siempre cuando les quede algo que podamos clasificar con el mismo nivel de complejidad es cuando va a pasar esto de que si vuelven a aplicar integración por partes, les va a volver a generar la integral, la misma integral que tenían del lado izquierdo, y entonces la vamos a poder pasar sumando del otro lado y al final despejar la integral. ¿Sí? Entonces, ese es un primer indicio de cuándo va a pasar. Cuando les quede una integral que puedan clasificar como del mismo nivel de complejidad, seguramente si vuelven a aplicar integración por partes, se va a repetir del lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos funciones, una seno y otra coseno, que es del mismo tipo, ¿es posible que pase esto? Es muy posible que va a pasar esto, así es. ¿Por qué? Sobre todo también porque la derivada de coseno nos va a volver a regresar el seno. Bueno, seno negativo, pero finalmente el signo lo podemos sacar de la integral. Así es. De acuerdo, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Si hubiera quedado con el mismo signo, ¿se pudieron haber cancelado las primeras integrales? El mismo signo de ambos lados. O sea que, por ejemplo, este hubiera sido más. Sí, ahí si hubiera sido más que hubiera pasado. Bueno, en ese caso, seguramente por el tipo de ejercicio académico que estamos resolviendo aquí, ahí la primera conclusión es que seguramente nos hubiéramos equivocado en algún signo, ¿sí? Porque, bueno, como son ejercicios académicos, pues están diseñados para que se pueda resolver, entonces en algún momento sí se va a poder pasar del otro lado sumando. Si no fuera un ejercicio académico, pues esto pueden pasar varias cosas. Primero, que la integral se trate de una integral impropia y que no es convergente, entonces la que no podemos resolver. Ajá. Y bueno, la otra también podría ser que el método de integración o la selección de U no fue la adecuada y que entonces tenemos que regresarnos a plantear la integral seguramente con otro método de integración. ¿Sí? Pero si el ejercicio está diseñado para resolverse por integración por partes, lo más seguro es que nos equivocamos al momento de hacer alguna operación con algún signo. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda?
¿no? Bueno, no hay tarea para la siguiente semana, pero sí les voy a compartir, como no vamos a tener clase el lunes, me empieza a preocupar un poco el tiempo del curso. Entonces les quiero compartir un par de videos sobre el tema de integración de funciones trigonométricas, que es un tema muy sencillo. Y la idea es que ustedes puedan ver estos videos para que en la clase del siguiente viernes pues podamos comentar algunas dudas y finalmente podamos continuar con el siguiente tema, que sería el de sustitución trigonométrica. Entonces, bueno, son videos cortos, me parece que son de 15 minutos y pues es un par de videos, entonces no les va a demorar mucho el verlos, ¿sí? Por ahí yo en esos videos comento que dejo algunos ejercicios como tarea. Esa parte ignórenla. Son videos que trabajé con ellos el semestre pasado, entonces ahí les estaba hablando a otro grupo. Entonces esa parte de que si escuchan ustedes tarea, ignórenlo, para ustedes no es tarea, ¿sí? Entonces no sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Esos videos, profe, los va a pasar, los va a subir en la plataforma? Sí, en un rato más yo les comparto esos videos y de igual manera les voy a indicar pues cuáles son los que hay que ver necesariamente, y también les voy a poner otros para que de manera opcional, si ustedes lo quieren ver, los puedan ver. Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, si no hay alguna duda, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos hasta el siguiente viernes y que tengan muy buen fin de semana. Igual, profe, buen puente. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego, gracias.